Va a iniciar la clase. Vamos a mirar algunos criterios para que me entreguen el trabajo de fin de semestre y lo que es el artículo. Entonces, vamos a mirar, los ítems tienen que entregarlos, ¿no? Yo les voy a subir esto al COES. Entonces voy a presentar, pues, obviamente un trabajo bien hecho. Está la portada, contenido, lo vamos a evaluar así, 5%, 5%. Debe tener lista de figuras, tablas, anexos o cualquier otra información. Y obviamente deben estar citados en el texto. Hay que redactar una introducción. Realmente una introducción es lo que contiene el trabajo, ¿no? Van a colocar un concepto teórico, pues, de los temas que tiene el informe, pero es algo muy corto, máximo unas 2 páginas. La parte principal, pues, ya son los cálculos o la memoria de cálculos. Entonces tienen que entregar toda la parte de geomorfometría, que es lo que ya hemos visto. Análisis de las redes de drenaje, calculando el número de orden y mirando su relación con el potencial que tiene para las crecientes. Y este punto que es importante es el tiempo de concentración. Entonces, toda esta parte de análisis de cuencas me lleva a este tiempo de concentración, que es el que vamos a usar en el cálculo más adelante. Hay que dar una justificación de cuál es el periodo de retorno que van a usar. Van a usar un periodo de retorno para un puente de más de 50 metros de luz. Lo buscan por ahí en la tabla y hace una justificación de por qué se toma ese valor. Y ahí hay que pasar a la parte de precipitación. Entonces hay que, con los datos anteriores, calcular la intensidad de diseño, pues, que se halla con el tiempo de concentración y el periodo de retorno. Esta intensidad, pues, la podemos transformar a precipitación de diseño, que sería la precipitación total de diseño que cae sobre el área. Como esta precipitación total, pues, no toda se convierte en caudal, hay que hacerle el cálculo o transformarla a lluvia efectiva. Vamos a usar el método del número de curva. Como no tenemos datos, digamos, aquí para el trabajo vamos a usar donde aplique la condición hidrológica buena y suelo tipo B. Entonces, de las tablas sacamos los números de curva que sean necesarios. Y al final, pues se llega, todo esto lo hacemos para calcular el caudal de diseño. Vamos a hacer con el método de hidrograma unitario, el Soil Conservation Service. Lo vamos a calcular con el método de fórmula racional. Entonces ahí comparamos a ver cuál es la diferencia para la cuenca con esos métodos. Seguramente si da mucha diferencia es porque puede ser que el área sea muy grande, mayor a 5 kilómetros, entonces cuadrados, entonces la fórmula racional se aleja un poco del método del hidrograma unitario. Digamos que estos son los pasos que habría que calcular o presentar en el informe para llegar hasta el cálculo del método del caudal de diseño de la obra. Entonces, dentro del informe, pues se debe verificar otros aspectos, como las ecuaciones que colocan deben estar bien numeradas,
Hay que hacerle conclusiones al final del trabajo sobre lo que hayan encontrado, tanto en la parte de geomorfometría, es decir, que su cuenca está más susceptible a las crecientes o no. También con respecto al caudal de diseño, pues se puede concluir cuál es la diferencia de los métodos usados. Hay que colocarle bibliografía. Siempre uno consulta la bibliografía, entonces hay que tenerla citada en el texto y colocarla al final como lista de referencia. Se deben anexar unos planos, entonces los planos que van a presentar son el plano topográfico base, que es curvas de nivel, drenaje superficial y delimitación de la cuenca. Entonces está el plano topográfico base. El otro plano que deben presentar es el plano de la red de drenaje o análisis de la red de drenaje con los números de orden. Y plano de coberturas. El plano de coberturas, pues al menos diferenciarlo entre lo que es bosques y al menos pastos. Si le introducen algo otra, o si tiene algo otra cobertura que puedan identificar, pues la colocan ahí. En esto consiste el trabajo de... Profe, ¿irían como anexos o en el informe? No, los planos siempre van como anexos, ¿no? Entonces, uno acá en la redacción dice, por ejemplo, aquí en análisis de geomorfometría de la cuenca, pues se refiere al plano del plano mapa del anexo tal. La idea es que entreguen un trabajo solamente en PDF, todo lo pueden imprimir, las tablas, se pueden también colocar en anexos, las imprimen todas en PDF y unen todos los PDFs para que quede un solo archivo. Entonces me mandan un solo archivo del informe. Por ejemplo, estos planos desde el AutoCAD se los puede imprimir en PDF y después se los unen en un solo archivo. Ahí en internet hay unas herramientas para unir PDFs. Que ustedes cargan todos los archivos y él les une y les saca un solo PDF. Y el otro trabajo que está pendiente es un trabajito de investigación, que es analizar un artículo de una revista científica, pues de hidrología, ¿no? O de temas relacionados con la hidrología. Entonces van a presentar, pues la idea es que lo lean, lo entiendan y a partir de lo que entendieron, redacten un resumen extendido de lo vamos a dejar como por palabras, ¿no? Unas 1000 a 2000 palabras, que eso debe dar algunas 2 páginas de ese resumen. Y también identifican del artículo, pues qué tema del artículo puede ser aplicado a un caso práctico en hidrología. También me envían un archivo en PDF del resumen y obviamente la dirección de dónde está el artículo en la web, para que no me lo envíen, sino que yo lo miro de la dirección. En internet pues hay varias revistas que tienen artículos para descargar gratis. Aquí les dejo algunos enlaces, pero pues si no pueden buscar por una palabra clave, ¿sí? Entonces hay que buscar, por ejemplo, esta palabra clave que es journal, que es revista en inglés, el tema, por ejemplo, hidrología, hydrology, y pueden poner un nombre particular, ¿no? Como precipitación neta, que es net rainfall. Uno le da a buscar y aparecen varios journals en los cuales se puede descargar. Algunos hay que comprar, pues estos no hay que buscar, no son los que se puede descargar gratis. Por ejemplo, esta base de datos de Science Direct no es un journal, es una base de datos que pues que digamos que es una base de datos comercial, digámoslo así,
que vende artículos. Algunos se pueden descargar gratis. Entonces, si le damos allí, entonces aquí aparece el Journal de Hidrología. Este está dentro de la base de datos de ScienceDirect y suele presentar algunos artículos. Entonces, por ejemplo, aquí están los artículos. Estos que dice download es porque se puede descargar gratis el PDF. Este purchase es comprar. Entonces, los que aparece con esto es que hay que comprarlo. Hay algunos que son download, se pueden descargar. Entonces, pues hay que analizar el título que tenga que ver con algún tema de hidrología. Entonces, se dan cuenta, y si uno le da download, él me presenta el artículo. Y por lo general, estos artículos tienen unas 4 componentes que son la introducción, digamos aquí analizan un modelo numérico, que es la parte teórica, resultados y conclusiones. Hay que escoger pues no un artículo tan complejo. La idea es que uno lo lee, pues entiende qué es lo que dice el artículo y de ahí redacta pues con las propias palabras redacta un resumen del contenido del artículo, que no es la traducción de este resumen, ¿no? Es un poco más detallado, de unas 1000 a 2000 páginas. Digo, unas 1000 a 2000 palabras. Realmente recomienda que cuando uno analiza un artículo, lo primero que hay que leer es el título, ¿no? Debe estar relacionado pues con el tema que uno está buscando. El título. Después lee el abstract, que es como una, en cierta forma, una ampliación del título, desglosa un poco más el tema, ahí se da cuenta uno de qué es lo que contiene, lo que pretende mostrar el artículo. Y el otro paso no es el de la introducción, ¿no? El otro paso es irse a las conclusiones, a ver a qué llegaron. Entonces uno analiza después las conclusiones, a ver a cuáles llegaron. Después se regresa, si ya le interesa el artículo, uno se regresa a la introducción. La introducción pues, le da una visión más amplia del artículo. Y ya después, pues si ya interesa el artículo, se pone uno a analizar en detalle algún tema dentro del artículo. En este caso, pues la idea es escoger algún artículo que tenga algún tipo de aplicación práctica. Algún tipo de aplicación práctica en la hidrología. Entonces, de esa forma, podemos encontrar, por ejemplo, si uno digitaliza la fórmula racional con un journal de hidrología, pues aparecen también varios journals. Algunos de estos, de esta base de datos, que es la de Taylor con Francis, es otra base de datos. Algunos artículos permite descargar y otros hay que comprarlos, entonces hay que buscar
que permite descargar, porque ahora viene aquí con un icono de PDF. Uno lo puede descargar. Esta otra página que es de ResearchGate, que es una red social para científicos o para académicos. Entonces cada autor tiene aquí algunas publicaciones que también se pueden descargar. Entonces hay algunos que permiten descargar su artículo. Ahí aparece lo mismo, el artículo, el tema que se necesita. Entonces, por ejemplo, todos los artículos tienen estas componentes, ¿no? Es el título, el abstract, la introducción, y ya pues el desarrollo del artículo, ¿no? En este caso, presentar un caso de estudio de una cuenca. Hay que leerlo pues, para saber qué contiene. Análisis y discusión de resultados y las conclusiones, respectivas bibliográficas. Entonces, en su resumen, pues colocan, por ejemplo, la dirección de donde descargaron el artículo para yo poderlo mirar. Entonces colocan, digamos, esta dirección de donde descargaron el artículo. Entonces les queda como actividad ir mirando. ¿Para qué les dejé unos enlaces? Que hay unas bases de datos de algunos artículos. Pero hay muchísimas más en Internet. Vamos a profundizar un poco más sobre el método racional. Vamos a hacer a recordar y a mirar algunos ejercicios que deben incluir en su trabajo de investigación, en su trabajo de aplicación. Aquí tenemos este ejemplo, estos están en la guía, se sube al COES, dice calcular el tiempo de concentración para la quebrada Blanco, localizada en el perímetro urbano del municipio de San Juan de Pasto, a partir de los siguientes parámetros morfométricos. Esta es una cuenca, pues esta es la cuenca de la quebrada Blanco, está por aquí cerca en el municipio de Pasto. Se puede observar la delimitación y su drenaje. Sacado del libro, mejor dicho, del informe de Corpo Nariño, que clasifica las cuencas. Abajo en la lista de referencias está la referencia y la dirección de donde se lo puede bajar. En Corpo Nariño les asigna por cada un código y también sus características generales. Para este ejemplo, uno dice que el área de drenaje es 1,16 kilómetros cuadrados, longitud del cauce principal 2,35, longitud del río hasta la divisoria 2,61, pendiente del cauce principal. Aquí usamos algún método para calcularla que nos dan el valor, 14-30%. Diferencia de cotas de la cuenca. Entonces la cota, la diferencia en metros de la cota más baja a la cota más alta, cota mayor del río, la cota menor del río. Distancia de cotas del río principal, diferencia de cotas del río principal es 336 metros, que sería como esta altura. Entonces, con estos datos, que son los que ustedes sacan de la geomorfometría, ya podemos calcular el valor del tiempo de concentración, que es el valor importante que se nos ofrece para hallar el caudal decreciente.
Esto usamos pues las ecuaciones que hemos recomendado en el capítulo 6 de cuencas. Aquí lo vamos a hacer con esta ecuación, que es la ecuación del Soil Conservation Service. Pues el tiempo de concentración realmente depende de la longitud del cauce principal hasta la divisoria de aguas y la diferencia de cotas, ¿sí? Esto al cubo y h en metros. Entonces hay que tener en cuenta de las unidades que este factor de 0.947 es un factor de conversión de unidades, elevado a la 0.385. Entonces tomamos en este caso es la longitud del río hasta la divisoria, desde el punto de salida hasta la divisoria de aguas, que sería por el cauce más largo. Y diferencia de cotas, pues del río principal es la cota, digamos, la cota más alta del río y la cota más baja del río. Entonces, esta cota menos esta cota me da esta diferencia de cotas del río principal. Hay que mirar bien la ecuación, que en estas unidades, pues que la longitud nos da en kilómetros y el h en metros, el tiempo de concentración nos da en minutos. Entonces hay que tener en cuenta estas unidades porque hay ecuaciones que las presentan con el tiempo de concentración en horas. La idea es calcular al menos unas 5 ecuaciones para tener pues un rango de valores un poco mayor. Se puede usar la ecuación de California Highway, prácticamente es muy similar a la anterior. Aquí vienen millas. Aquí aparece este mismo H, pero este H no es el mismo. Este H es el valor de la altura media de la cuenca. No lo tenemos en los datos, pero hay que mirar en el capítulo de cuencas, cuánto es el valor de H. Aquí la diferencia es que está en millas, ¿no? Millas, la longitud del río, y H está en pies. Por lo tanto, a pesar de que las unidades de entrada cambian, el tiempo de concentración es el mismo, 18, 16, 82, están las mismas unidades en minutos. También usamos la ecuación de Kirchhoff, que es una de las más usadas, que relaciona la longitud, y esta es la pendiente del río. La pendiente, recuerden que es calculada con el método de Taylor para hallar esta pendiente. Entonces, en esto también hay que tener en cuenta las unidades. Este valor de 0.06628 en algunos textos está diferente, pero es la misma ecuación. Lo que cambian son las unidades de entrada. Entonces, si este está diferente, hay que mirar que
unidades tiene este valor. ¿En qué unidades se introducen los valores? ¿No? Entonces, la longitud es del cauce principal, 235 kilómetros, y la pendiente es 0.142979 metros sobre metro, elevado pues a la 0.5. Era 16:23 minutos. Está la ecuación de Temes, que es muy parecida a la de Kirchhoff. Aquí cambia un poco los exponentes. Pues la longitud está en kilómetros y la pendiente está en porcentaje, ¿no? Entonces hay que mirar que está en porcentaje la pendiente, de 14,30%. Y la otra característica es que esta ecuación, como está aquí, me da el tiempo de concentración en horas, ¿sí? Introducir los valores en estas unidades. Entonces hay que pasarlo de horas pues, a minutos. 30 a 46 horas, lo pasamos a minutos. Que es por 60 minutos que tiene una hora. Se van las horas y me quedan los minutos, 20,79. Está la ecuación de Giandotti, que está en función de la longitud del área de la cuenca, que la conocemos, de la longitud del cauce y también de la pendiente. Entonces, esta incluye un poco más parámetros para su cálculo. Simplemente es hacer la operación entonces de esa manera podemos calcular aquí me lo da en horas, hay que transformarlo a minutos. Y por último está la ecuación de Chow. En la ecuación de Chow me presenta sí. Chicos, me esperan unos 10 minuticos, es que me traen una encomienda que tengo que recibirla personalmente. Hacemos un receso de unos 10 minuticos, ahorita vuelvo. Vale, profe.
Chicos, ya estoy por acá nuevamente. Entonces, con estas ecuaciones, pues la idea es que usar al menos mínimo 5 ecuaciones. Cada uno de estos, se dan cuenta, pues nos proporciona valores diferentes, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cuál tomamos? Entonces, a estos, pues, lo recomendable es hacer un promedio, pero en el promedio, ¿cuántos datos tomamos? ¿O cuántas ecuaciones tomamos? Para esto es que le hacemos el análisis de Botplot, para mirar si hay auliets dentro de este grupo de datos. Con eso lo complementamos aquí con este otro ejemplo. Dice, con base a los tiempos de concentración calculados en el ejemplo 12.1 para la quebrada Blanco, utilice los datos de la estación climatológica de Obonuco y determinar el valor de la intensidad de lluvia a ser utilizada para la estimación del caudal pico por medio del método racional para un periodo de retorno de 50 años. Este segundo ejemplo nos piden es ya la intensidad de diseño. Para ello necesitamos calcular el tiempo de concentración o un solo valor, el promedio. Entonces, si lo tomamos el promedio como los datos originales, nos da de 20.47. Pero este promedio tiene el inconveniente que no sabemos qué datos están más próximos o más alejados de la media. Entonces, uno lo que puede hacer es graficarlos, estos tiempos versus pues, el número de datos, ¿no? Entonces, aquí los tenemos graficados. Gráficamente, pues se observa algunos que unos están cerca a la media, esta línea entrecortada. Este valor, 6 valores, estos 4 se acercan mucho a la media, pero hay otros que están un poco más alejados. La pregunta es, ¿los incluimos para calcular la media o no? ¿O cuáles descartamos? Entonces, para ello le hacemos un análisis de Gauss-Plot a estos datos. Aquí no vamos a mirar nuevamente pues la metodología del Gauss-Plot. Por general se utiliza el método de Tukey que ya habíamos visto para hallar los cuartiles. Entonces, hay varios métodos para hallar los cuartiles. El método de Tukey es como el que más se recomienda en esto, en hidrología, en estos temas. Entonces, le hacemos todo el procedimiento de Gauss-Plot, encontramos este valor de 682 y 3205 son valores atípicos moderados. Entonces se recomienda es sacarlos de la lista y calcular el promedio con los otros restantes. Nos quedarían 4 valores para calcular el promedio. Y ya obtendríamos 18:48 minutos el tiempo de concentración. Aquí, como nos piden es hallar la intensidad de diseño, pues nos dan el tiempo, el periodo de retorno, ¿no? Entonces, este periodo de retorno pues es fundamental. Entonces, recuerden que lo elegimos pues, por la metodología práctica, que es según la importancia de la obra. Pues vamos y conseguimos la estación más cercana a nuestra cuenca. Y en este caso usamos la ecuación de la estación de Obonuco.
que la teníamos por acá arriba. Entonces, estas son las curvas de intensidad, duración, frecuencia de esta estación. Entonces, simplemente entramos con 50 años, que es esta línea, la segunda línea de arriba hacia abajo, nos da un tiempo de 18, pues, ¿no? Tiempo de concentración de 18, perdón, sí, está por acá, 18 minutos. Entonces aquí la mitad serán 25, posiblemente 18 esté por aquí. Digamos que nos puede dar aproximadamente, gráficamente, una intensidad de 60 milímetros hora. Esa sería nuestra precipitación, intensidad de diseño. Pero el IDEAM nos da la ecuación, pues, de esa estación. Entonces, buscamos en la tabla que habíamos visto en la clase anterior, para el periodo de retorno de 50 años, los valores de C1, X0 y C2. ¿Sí? Entonces, de la tabla escogemos los valores. Tenemos que son 18.48. Entonces tenemos que C1 está constante, X0 está constante y C2 está constante. Y la duración, en las curvas IDF, en este caso, la hacemos igual a el tiempo de concentración. Entonces, esta duración hacemos igual al tiempo de concentración, que en este caso nos dio 18.48, que es este valor. Reemplazamos en la ecuación, y C1, 1141,5721, y la duración 18.48, X0, que es 8.741, y elevado a la C2, que es 0,88. Nos dio 72, que es el valor un poco más exacto, ¿no? En la gráfica nos había dado 60. Bueno, no es que varíe mucho. Y ahí obtenemos nuestra intensidad de diseño. La intensidad de diseño la usamos para calcular el caudal máximo de escorrentía por la fórmula racional, ¿sí? Así como está aquí, 60.72 milímetros hora. Si ya vamos a calcular el caudal máximo con el método de diagrama unitario, esta intensidad hay que pasarla a precipitación y por medio del número de curva poder transformarla en precipitación neta. ¿Sí? ¿Cómo pasamos esta intensidad a precipitación? Pues simplemente la multiplicamos por la duración. Entonces, nuestra precipitación total es esta ecuación, que sería intensidad por la duración, para que nos quede solamente en milímetros. En este caso, como está en horas, pues será 18.48 dividido 60, para que me dé en horas. Tenemos 60.72 por 18.48 dividido 60. Eso me da la precipitación en milímetros. 18.70 milímetros.
Esta es la intensidad de diseño y esta es la precipitación de diseño. Recuerden que intensidad pues, es precipitación por unidad de tiempo. La precipitación es una altura de agua, digámoslo así. Una vez tengamos estos valores, pues ya podemos proceder a calcular los caudales. Entonces aquí, en este otro ejemplo, nos piden que se determine el caudal pico que se espera para la quebrada Blanco con base en la precipitación de diseño. Dice, considere que el área de drenaje de la subcuenca es de unos 16 kilómetros cuadrados, en los cuales 0,789 kilómetros cuadrados está constituido por bosque sobre terreno ondulado en suelo arcilloso. Es una característica pues, de la cobertura y del suelo. En nuestro proyecto no vamos a trabajar con tipo de suelo porque no tenemos en este momento los datos, solamente vamos a trabajar con la cobertura. Dice punto 24, 4 kilómetros cuadrados, lo que forman pastos sobre terreno franco limo arcilloso, en terreno ondulado, y punto 128 kilómetros cuadrados están ocupados por terreno plano con cultivos diversos en suelo franco limo arcilloso. Aquí en la guía están, en la tabla 12 de la guía, 12.2, están los coeficientes de escorrentía en función de estas propiedades. Entonces, devolvemos a la tabla 12.12. Vamos a dividir más bien este archivo. Entonces, aquí tenemos una tabla que es la que recomienda el Instituto Nacional de Vías, o INVÍAS, para coeficientes de escorrentía para áreas rurales. Entonces, esta tabla nos combina pues, la vegetación, y topografía y tipo de suelo. Entonces, aquí nos dice si es tipo de suelo en plano ondulado montañoso, por ejemplo, bosques, en plano ondulado montañoso, pastos en plano ondulado montañoso, tierras de cultivos en plano ondulado montañoso, y en esta parte encontramos los valores de franco arenoso, franco limoso y arcilloso. Estos valores pues no se pueden sacar a simple vista, hay que hacer ensayo de laboratorio para saber si el suelo que estamos estudiando está clasificado en uno de estos tres tipos. ¿Sí? Entonces, para bosque sobre terreno ondulado con suelo arcilloso, entonces vamos aquí, bosque, suelo ondulado, el último es el arcilloso, entonces plano ondulado nos generaría este coeficiente de escorrentía. Este valor es el que aparece aquí, asignado a esta área. Y así sucesivamente para los demás, ¿no? Pastos con terreno ondulado y suelo arcilloso, entonces nos daría punto 55, perdón, terreno arcilloso, sino limo arcilloso, franco limo arcilloso, poner la segunda columna, sería punto 36. El último, que es cultivo sobre terreno plano, en suelo franco limo arcilloso, terreno plano, limo arcilloso, que es punto 5. Aquí ya siguiendo la metodología, lo que hacemos es relacionar los
estos coeficientes con las áreas. Como las áreas ya las tenemos, entonces aplicamos la ecuación que habíamos visto en la clase anterior, la ecuación ponderada. Aquí lo podemos hacer bien por área o por porcentaje, ¿no? Entonces podemos multiplicar los porcentajes por el coeficiente. Aquí sacamos sería el porcentaje de la primera área, porcentaje de la segunda área y porcentaje de la tercera área por sus respectivos coeficientes, 0.5, 0.36, 0.5. Esto iría dividido sobre 1, ¿no? Pero, porque esto es en tanto por 1, pues la suma de estos tres da 1. Lo dividimos sobre 1, pero sobre 1 pues lo dejamos allí indicado. Bueno, dicho, lo quitamos del cálculo. Entonces, de esta manera es como calculamos el coeficiente de escorrentía según el área de cobertura de la cuenca. Hasta ahí ya tenemos los valores por calcular el caudal, que sería C por I por A. Este 3.6 pues es factor de conversión con las unidades de intensidad y el área, ¿no? Nos había dado coeficiente de escorrentía y acabamos de calcular la intensidad, que ya lo habíamos hallado, y el área de la cuenca, que es unos 16 kilómetros cuadrados. Ahí van revisando con su calculadora. Aquí tenía un error mal en la intensidad de 60,72 y no 57,03. Este valor me da un caudal de 9.215 metros cúbicos segundo. Ese es el caudal que me piden en el ejemplo. Esto mismo hay que hacerlo en su proyecto, ¿no? Entonces, llegarán a un valor usando esta ecuación y siguiendo este procedimiento. Aquí lo más dispendioso es encontrar el mapa de coberturas para poder hacer este cálculo del coeficiente de escorrentía, ¿no? Entonces, según el mapa de coberturas, pues según las tablas, le sumamos los valores o le asignamos los valores del coeficiente de escorrentía. Este es el procedimiento para el método de fórmula racional. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de aplicación del método usando un hidrograma unitario. Por acá. Esta teoría pues, del hidrograma unitario ya la habíamos mirado. En términos generales, la altura de la lluvia neta por el área me produce el volumen. Esa altura de lluvia neta, ten en cuenta que es lluvia neta, por el área me produce, o debe ser igual al área bajo la curva del hidrograma, ¿no? Que es la integral entre un cero y un tiempo de Q sub E por dt, que me da la integral, me da el área bajo la curva. Una integral es un área bajo la curva. Vamos a mirar por aquí un ejemplo. Esto ya habíamos visto el número de curva, pues ya lo habíamos visto en la temática de infiltración, ¿no? Entonces recuerden que el número de curva, hay tablas como estas, donde aquí
En la primera columna está el tipo de cobertura, condición hidrológica. Entonces hay que clasificar, por ejemplo, nuestra cobertura dentro de estas características que se describen aquí. Entonces, para zonas urbanas, está el porcentaje promedio de áreas impermeables. Pues, si en nuestra cuenca tenemos, por ejemplo, un casco urbano, hay que usar esta tabla. Y acá están los grupos hidrológicos, A, B, C o D, ¿no? Que eso ya los habíamos descrito. Entonces, recuerden que pueden usar la teoría de que miramos en infiltración. Para áreas cultivadas o áreas rurales, también tenemos una tabla muy parecida, con su cobertura, uso de la tierra, el tratamiento, la condición hidrológica, y número de curvas para grupos de suelo hidrológicos A, B o C o D. En nuestra cuenca nos toca de clasificarla pues en estos: uso de la tierra, tratamiento práctica, condición hidrológica y grupos A, B o C. Para nuestro proyecto vamos a usar, creo que aquí les indicaba, vamos a usar condición hidrológica buena para todos y suelo tipo B. Esta condición hidrológica se refiere a estas: mala, buena, y grupo hidrológico B, para hallar nuestro número de curvas. Para ahí, pues, tablas en diferentes textos que podemos encontrar según otros usos, ¿no? Está el tipo de tierras agrícolas, una tabla similar. Aquí no tiene en cuenta es solo tienen en cuenta la cobertura y no el uso, ¿no? Porque el uso es son usos agrícolas del suelo. Un bosque pues no tiene un uso adicional. Esto para recordar esa parte. Ya hemos visto pues el tiempo de retardo, duración de la lluvia, tiempo al pico, tiempo de recesión o descenso, está el tiempo base del hidrograma y caudal al pico. Nos piden es calcular el caudal al pico de este hidrograma. Entonces, prácticamente nos remitimos a esta ecuación, ¿no? Este es el caudal pico unitario, ¿no? De 0.28833 por A sobre el tiempo al pico. Entonces, aquí se da caudal pico por cada milímetro de lluvia efectiva, ¿no? O metros cúbicos segundo por cada milímetro. Está dada esta ecuación. Entonces usamos el hidrograma triangular, pues lo que nos interesa es este caudal pico. Nos piden todo el hidrograma, pues hay que usar la metodología que ya miramos para convertir en función de caudal pico y tiempo al pico el hidrograma completo de la lluvia o de la tormenta. Vamos a ver un ejemplo de aplicación que es un poco más detallado de cómo usar el número de curva para hallar el caudal de diseño. Dice determinar el número de curva representativo para el área en estudio correspondiente a la quebrada Blanco, el valor de la máxima retención potencial S, así como el caudal pico por cada milímetro de precipitación efectiva para el hidrograma unitario sintético. Aquí nos piden solamente esta máxima retención, pero vamos a hallar la precipitación efectiva.
Aquí hay que hacer, pues, de todos modos, el trabajo similar, que es hallar el mapa de coberturas del suelo. Entonces, nuestra área tiene unos 16 kilómetros cuadrados y por estudio se sabe que 0.789 kilómetros cuadrados está constituido por bosque sobre terreno ondulado en suelo arcilloso, que eso lo clasificamos como grupo D. 0.244 kilómetros cuadrados lo conforman pastos sobre terreno ondulado, franco limo arcilloso, de condición hidrológica buena, y lo podemos clasificar sobre el grupo de suelo B. Y 128 kilómetros cuadrados están ocupados por terreno plano con cultivos diversos en hileras estrechas, con prácticas en curvas de nivel, de condiciones hidrológicas buenas, en un suelo franco limo arcilloso o grupo B. Es un trabajito un poco dispendioso, pues aquí se ve sencillo, pero hacerlo ya en la cuenca es un poco dispendioso, ¿no? Toca de buscar las coberturas, hacer el mapa de coberturas, cruzarlo con el mapa de suelos, buscar la condición hidrológica y el tipo de suelo, ¿sí? A, B, C o D. Entonces, para nuestro proyecto, pues como no tenemos toda esa información, lo vamos a hacer con lo que les indicaba aquí, ¿no? Condición hidrológica buena y suelo tipo B, pues donde apliquen. Entonces, esta máxima retención potencial que nos piden está en función del número de curvas. Entonces, esta ecuación que habíamos visto en el capítulo de infiltración, usamos pues en el sistema internacional es 25.400 sobre Cn menos 254. Eso nos da S en milímetros. ¿Sí? Y el número de curva, pues que es adimensional. Entonces el inconveniente pues es este Cn, ¿no? Entonces con estas características que hemos definido, buscamos en las tablas y el Cn para cada grupo de, digamos, de cobertura y uso del suelo. Entonces para el primero, que es bosque sobre terreno ondulado, la condición hidrológica buena, un suelo arcilloso, es grupo D. Entonces vamos a la tabla 6. Aquí una división. Y buscamos nuestra tabla 12.6. Dice que es un bosque sobre terreno ondulado. Aquí tomamos esta combinación de bosques. Podemos tomar este de condición hidrológica buena, que sería, vamos a tomar este combinación de bosques y pastos, condición hidrológica buena, y nos dice que es grupo de suelo D, que es la cuarta casilla. En este caso sería 77. Este es el número de curva para esa condición. Luego tomamos la otra cobertura, dice pasto sobre terreno ondulado, franco, limo, arcilloso, de condición hidrológica, grupo suelo B. Entonces, buscamos por aquí algo que se nos parezca. Podemos tomar ¿no? Aquí dice pastos sobre terreno ondulado, entonces pastos. Podemos tomar pastos, forraje para pastoreo, en condición hidrológica buena. Entonces sería, es, digamos, lo que se asemeja a nuestro cálculo, perdón, nuestra cobertura, condición hidrológica buena, y tipo de suelo B. Por lo tanto, obtendríamos
este valor, ¿no? De 61. Tendríamos este valor de 61. Y así lo hacemos para la siguiente. Dice, terrenos planos con cultivos diversos en hileras estrechas. Esta es una práctica, ¿no? Agrícola con prácticas de curvas de nivel, de condiciones hidrológicas buenas, suelo franco, limoso, arcilloso, clasificado como B. Con este, pues aquí no nos aparece, usamos la tabla 12.5. Cultivo en hileras. Diverso en hileras, cultivo en hileras estrechas. Cultivo diverso en hileras estrechas puede ser este. Con prácticas de curvas de nivel, entonces sería este valor de curvas de nivel y condición hidrológica buenas. Entonces, esto está buena para estos dos, mala, buena, y condición hidrológica y tipo de suelo B. Entonces, el tipo de suelo B, pues es esta columna, ¿no? Esta columna. Por lo tanto, seleccionaríamos este valor, ¿no? 73. Como vimos en la clase pasada, esto, pues las cuencas hidrológicas tienen una cantidad de números de curva pues, reales mucho mayores, ¿no? Entonces el trabajo suele ser más dispendioso. Listo, entonces ya tendríamos definido el número de curva. Pero lo mismo, parecido, este número de curva es muy similar a lo que se calcula con el coeficiente de escorrentía. Como cada área tiene su número de curva, simplemente hallamos el promedio ponderado con la misma ecuación, que es multiplicar, colocar el número de curva por el área dividido el área total. En este caso lo podemos dar también en porcentaje, que es 0.6802 por el número de curva 77, 0.2103 por el número de curva 61 y 0.1103 por el número de curva 73, y eso podemos obtener con este cálculo el promedio ponderado de regreso. Podemos tener el promedio ponderado del número de curva, ¿sí? Entonces ya usamos la ecuación para hallar la máxima retención potencial, que es S. Pues simplemente reemplazamos aquí el número de curva ponderado, el promedio ponderado, y ya me da que eso es 92,75 milímetros. Este es un valor de la retención. Hemos dicho, cuando llueve, pues parte del agua no pasa a caudal y se convierte en retención, ¿sí? Máxima retención potencial. Bueno, vamos allí, ahora sí, miramos cuál sería el caudal pico, ¿sí?, del hidrograma unitario. Con los valores que teníamos de la misma cuenca, hallamos el caudal pico. Este caudal pico es 0.2833 por el área sobre tiempo al pico. Entonces recuerden que habían unas ecuaciones para hallar tiempo al pico en función del tiempo de concentración, ¿sí? Una de ellas era esta ecuación. El tiempo al pico es 0.6 por tiempo al pico por 0.133 del tiempo al pico, tiempo a concentración sobre 2. Eso me da tiempo al pico
conociendo el tiempo de concentración. El tiempo de concentración, recuerden que ya lo habíamos calculado por análisis de la cuenca. Entonces podemos conocer tiempo al pico. Simplemente reemplazamos el tiempo de concentración, en este caso, en horas. Hay que mirar que esta ecuación introduce el tiempo de concentración en horas, ¿sí? Entonces lo pasamos a horas y lo introducimos y hacemos el cálculo. Eso me da un tiempo al pico en horas. Como el área ya la calculamos, entonces el área ya la calculamos, 1,16, en este caso dan kilómetros cuadrados, sobre el tiempo al pico en horas. Con esta ecuación me da en metros cúbicos segundo. Como esta ecuación es del hidrograma unitario, ¿no? Por lo tanto, el caudal es metros cúbicos segundo por cada milímetro de precipitación efectiva, ¿sí? Entonces, este es el caudal pico, pero unitario. Como es por cada milímetro de precipitación efectiva, simplemente lo multiplicamos por la precipitación efectiva y me da el caudal pico real decreciente. Eso vamos a hacerlo aquí, no lo tenía. Entonces lo que hacemos es usar pues la ecuación de precipitación neta, ¿sí? La teníamos por acá arriba. Bueno, lo otro recordar es que esos números de curva son para la condición antecedente humedad tipo 2, ¿no? Necesitamos hallar para otra condición de humedad antecedente, hay que transformarlo con estas ecuaciones. Lo vamos a dejar que es condición antecedente tipo 2. Aquí en nuestro proyecto vamos a aclarar eso. Vamos a ponerle condición antecedente de humedad. La vamos a hacer para tipo 3, para que la hagan en su proyecto. Estamos buscando es la ecuación de precipitación efectiva. Entonces, nuestra ecuación de precipitación efectiva es esta. Ese es el que ya habíamos calculado. Se dan cuenta que está en función de la precipitación total y la precipitación, y la condición de humedad potencial, de retención potencial. Vamos a copiarnos esta ecuación. Este P es el que ya habíamos calculado a partir de la intensidad, ¿no? Entonces, en el ejemplo, como este es el mismo ejemplo que estamos haciendo por los 2 metros, habíamos calculado la intensidad de diseño. Nos había dado por acá. Esta. La intensidad de diseño era la que ya habíamos calculado. Entonces, esta P es el valor de 18,70 milímetros.
Ahora la borramos. Entonces, la precipitación efectiva eran 1870 milímetros, menos 0.20 por S, pero S nos dio 92,75. Está los mismos, 18.7 milímetros y 0.8 de 92,75. En este término, el denominador serían 18.7 menos 0.2 por 92,75 me da 0.15. Prácticamente, que lo que quiere decir es que gran parte de la precipitación se infiltró. Y este es 18.7, 0.8 por 92,75. Nos da 92,9. Nos da 92,9. O sea que nos da prácticamente una precipitación muy baja, precipitación efectiva. Quiere decir que gran parte de la precipitación pues, se infiltró, ¿sí? Pues, en milímetros. Entonces, a este caudal que tenemos, deberíamos llamarle caudal pico unitario, ¿no? Para no confundirlo. Entonces, a este valor de 1,063, si hallamos el caudal decreciente, llamarle caudal pico decreciente, será igual a 1,063 metros cúbicos dividido segundo por la precipitación efectiva, que es 0.0024 milímetros. En este caso nos da una precipitación efectiva muy pequeña, eso quiere decir que el caudal de escorrentía es sumamente bajo, ¿sí? En este caso nos dan 2.55 por 10 a la menos 4 metros cúbicos dividido segundo. Entonces, de esta manera es como calculamos el caudal decreciente usando el hidrograma unitario. Entonces, calculamos, en resumen, el caudal pico del hidrograma unitario. Voy a ponerle un hidrograma unitario que es por cada unidad de lluvia efectiva. En este caso, para esta ecuación, nuestra unidad es por cada milímetro, ¿sí? Por cada milímetro se produce este caudal. Tenemos la precipitación efectiva, podemos encontrar la precipitación total. En este ejemplo, pues nos dio que la precipitación efectiva
es muy pequeña, quiere decir que la mayor parte del agua se quedó en la cuenca y no llegó escorrentía superficial a la cuenca. Entonces necesitaríamos, para que produzca mayor caudal, pues analizar una ecuación, analizar un evento de precipitación mucho mayor. Todo este proceso es el que ustedes deben describir ahí en su trabajo. Entonces encontramos al final el caudal de diseño por el método del hidrograma del Soil Conservation Service y por la fórmula racional. Listo, chicos, vamos a dejar allí. ¿Tienen alguna pregunta? Como les decía, la universidad no cerró la sala Zoom hasta esta semana. En adelante, pues el tema teórico ya se nos terminó. Vamos a usar las clases para afinar su proyecto de investigación. Digo, su proyecto de proyecto de aplicación. Entonces, la idea es que para el próximo jueves traigan el avance hasta, pues al menos hasta el cálculo de la precipitación efectiva, ¿no? La idea es que, pues, lo traen para mirar, a ver si tienen dudas, ¿sí? Hasta este punto, al menos, de traer toda esta información para el próximo jueves para revisarlo. Y ahí les dejo con la monitora. A ver por dónde nos podemos conectar, ¿no? Puede ser por Jitsi. Jitsi ya lo habíamos manejado anteriormente. Podríamos intercambiar bien información. Entonces, para el próximo jueves les queda esta tarea, ¿no? Vamos a mirar lo que es esta información. Entonces, todos los grupos exponen también el avance que han tenido. Y así, para la próxima semana me presentan el avance, cómo les fue con el número de curva, y al final pues ya entregan el proyecto con este cálculo de los caudales de diseño. ¿Listo? Entonces, si no tienen otra pregunta, dejamos allí. Profe, tengo una pregunta. Dígame. En cuanto a este artículo que debemos consultar en inglés, ¿el formato de presentación es como en mecánica de fluidos? No, dejémoslo libre, simplemente cumple ahí un texto, digamos, que cumpla entre 1000 y 2000 palabras. El Word ahí las puede contar fácilmente. Ok. Cada 1000 palabras suele haber en una página de texto. Y pues lo que pueden hacer es dividir el resumen extendido de acuerdo a las divisiones que tenga o los ítems que tenga el artículo. Entonces, por ejemplo, si tiene introducción, si tiene análisis de resultados, bueno, conclusión, entonces pueden hacer como un resumen de esa manera. ¿Otra pregunta? Profe, Dígame. el artículo es en los grupos que hemos venido trabajando. Sí, en lo posible, en los grupos que están haciendo el trabajo Vale. del semestre. ¿Y para cuándo tenemos que entregarlo? Pues todo el mundo debe ponerse al día hasta el 8 de abril. El máximo plazo. Vale, profe. Porque la siguiente semana, pues es Semana Santa, nadie trabaja.
Entonces es un tiempo muerto para yo alcanzar a entregar notas el 19 de abril. Entonces, chicos, tengan buena tarde.